Padre Dios que nos ama, te damos muchas gracias. Nosotros, sin tener esperanza, sin saber qué es el camino de la caída, andábamos por el camino que era digno de recibir el juicio, buscando las cosas vanas del mundo. A tales nosotros, primeramente Dios teniendo la misericordia, y nos diste la esperanza viva y nos cambiaste a fin de que podamos llevar la vida teniendo con la fe sobre el cielo eterno. Te damos muchas gracias. Nosotros no somos dignos de recibir la gracia que habíamos recibido. Además, dentro de la Iglesia cuya cabeza es el Señor, aún somos tan débiles, tú nos permitiste una oportunidad de servir y vivir para el Señor. Lo agradecemos sinceramente. En este sitio están los hermanos preciosos que fueron llamados como profesores de la escuela dominical. Ayúdales en todo a ellos para que sepan cómo deben enseñar e instruir a los estudiantes que está pasando el tiempo del colegio en la última época y para que reconozcan cómo han de confiar en Señor en su vida. Señor, permite toda la sabiduría. Confiamos en todo proceso y pedimos que nos acompañes con tu gracia. En el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama y guía siempre, hemos orado. Amén. En primer lugar, vamos a ver Salmos capítulo 89. Salmos capítulo 89, versículo 20. Salmos 89, versículo 20, leamos juntos. Hallé a David mi siervo, lo uní con mi santa unción. Porque Dios vino a este mundo siendo hecho misma carne que nosotros. Dijo que no ha venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Él vino para encontrarse a los pecadores y ha cumplido salvarnos. Y ha cumplido una cosa importantísima, pero no solo eso, sino ha venido para hallar a su obrero. En Isaías 6, ¿quién irá por nosotros? No solamente a Isaías, sino Dios habla a cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos sentados aquí? Son salvos y no tenemos la esperanza en esta tierra, sino está en cielo, y somos ya vencedores de todo, pero desde muy mañana del domingo han venido aquí y aún en la iglesia hay muchos trabajos importantes, pero ¿cómo piensan por qué están aquí para ser profesores? Seguramente Dios había buscado a los hermanos sentados aquí a ustedes. Dios piensa en esta última época para guiar y para arrastrar a estas almas que viven en la última época del mundo. ¿Quién podría llevar a estas almas al lado de Dios? Creo que Dios les ha deseado y les ha traído aquí, en este lugar, porque Dios en cualquier época sigue buscando a su obrero. Es verdad, Dios está buscándonos de todo su corazón, pero como el título de hoy durante una hora vamos a meditar sobre la actitud de profesor idóneo. Para Dios, algunos profesores son muy adecuados, pero algunos son muy celosos, pero inadecuados. Así que durante el tiempo me gustaría compartir la palabra con ustedes. Hay muchos tipos de profesores, pero ¿por qué puso el título así? La actitud de profesor idóneo. Yo también me siento un poco vergüenza. Yo soy una evangelista digna para enseñar la actitud. Es verdad, tenemos muchas dificultades y muchas debilidades, pero si fuéramos llamados al Señor como profesor,
no por el motivo de sentir, yo tengo que hacer algo significante en mi tiempo, sino en este tiempo. Espero que tenga un anhelo para vivir por el Señor como el verdadero obrero, verdadero profesor. Hoy hemos empezado con Salmos 89, pero vamos a meditar cómo podríamos ser utilizados preciosamente como profesor. Vamos a meditar, vamos a pensar con la palabra Salmos 34. Vamos a buscar Salmos 34, versículo 11. Si han buscado, vamos a marcar con la cinta. Volveremos varias veces a esa palabra. Salmos 34, versículo 11, leamos juntos. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El primer requisito para ser el profesor idóneo ante el Señor, ¿cuál será? Debe ser salvo. Incluso en el mundo, cualquier persona no puede ser un profesor. Aún es un profesor que enseña para tener un éxito de la carne, tiene que ser educado por cierto colegio y tiene que graduar la Universidad de la Educación. Además, tiene que aprobar un examen tan difícil. Y después, al final, puede ser profesor. Pero nosotros, aunque no tenemos certificado o diplomas, ni hay ni normas, pero nosotros sentamos aquí con un corazón valiente, porque hemos reconocido primero la gracia del Señor, lo entendimos perfectamente, el amor del Señor. Primeramente, para ser un profesor adecuado, como está escrita en la página 1, debe ser salvo. Los que no tienen experiencia de nacer de nuevo nunca puede ser profesor adecuado, apto. Para enseñar a otra persona debe escuchar de Dios primero, como el versículo 11 dice, venid y oídme, y a los que oyeren enseñará el temor de Jehová. Si no escuchamos a Dios primeramente, ¿cómo podemos decirles andazmente a los estudiantes que deben escuchar la palabra de Dios y ponérsela como la meta de la vida? ¿Cómo no se ha enseñado el temor de Jehová primero? Entonces, ¿cómo podemos decir firmemente sobre el Dios de juicio que juzga según nuestros hechos y nuestra vida? Por lo tanto, no debemos olvidar que hemos de aprender primero y de ser enseñados primeramente antes de enseñar a ellos, ya que el profesor que se acerca al Señor puede hacer convertirse a sus estudiantes a acercarse al Señor. Para que los estudiantes sigan al Señor como ejemplo, debemos llevar una vida de imitar al Señor. Salmos 34, versículo 1, yo lo leo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo les di una hoja que se trata de 10 actitudes, la primera de las cuales es el profesor debe tener una buena relación con Jehová y tiene que tener una persistencia de la fe. Es muy importante tener una relación correcta con Dios. Y es evidente, los que viven concentrando en el Señor serán profesores adecuados, idóneos. Una persona que se mueva fácilmente no puede ser, ¿no? Como el árbol plantado junto a las aguas, así debe ser firme y constante. Marcamos aquí, vamos a pasar a Salmos capítulo 92. Salmos capítulo 92, versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Todo el mundo tiene envidia la vida a la hierba, como la hierba. Hay mucha gente, dice que
me gusta la hierba porque hierba parece que crece fácilmente y parece extenderse ampliamente. Como aquí muchos jóvenes no sabrán sobre cultivar, pero para tener una fruta, un grano, tiene que trabajar duro durante todo el año, ¿no? Pero el resultado son muy pocos. Sin embargo, la hierba parece que crece fácilmente y rápidamente, ¿no? Los hermanos que habían hecho el servicio militar aborrecen el trabajo, arrancar la hierba, ¿verdad? Porque hay un montón de las hierbas en la montaña, pero como cada vez que salgan, arrancan la hierba, sigan, así que no les gusta. Pero mucha gente de este mundo dicen que tienen que bien la vida como la hierba, porque sigue viviendo. Pero Dios expresa que es el camino de impío, el camino del pecado. Aunque se expande como la hierba, no tengas envidia a eso, porque la hierba no puede ser utilizado en la casa de Dios, porque abajo, versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Aquí comparando los impíos y los justos, dicen que el justo como la palmera y dice que crecerá como un cedro de Líbano. Salomón, que tenía mucha sabiduría para discutir todas las características de los animales y plantas, ese Salomón al construir la casa de Dios tomó un árbol especial y puso pilar, versículo 12, como el Líbano, el cedro del Líbano. Hay razón que tomó este cedro como la columna. En Corea, hace unos años, no sé recordáis, la noticia transmitió en vivo sobre el incendio del primer tesoro nacional. Un abuelo estaba enojado por el daño económico y disparó Namdaemun, el primer tesoro nacional de Corea. Así que el primer tesoro nacional se derrumbó. Ha sido un gran problema porque es primer tesoro nacional. Así que para resistir, por eso los mejores artesanos del país fueron movilizados y lo restituyeron a lo largo de los años. Para este proyecto hay un pino especial que se llama Gangsong. Una tabla de este árbol valoraba casi como 30 o 40.000 euros. Así que en la ceremonia de la restauración hacía mucha gente, hasta el presidente. No tan igual perfectamente, pero se restauraron como tal como era. Sin embargo, no pasando mucho tiempo, se despegaron algunas partes de la madera y se rompieron, así que se convirtieron en un problema por un tiempo. Decían que habían hecho mal y como aprovechan algo, pero yo no creo así. Aunque yo predico en muchos lugares, pero cada vez que yo hablo frente a nuevos profesores, a mucha gente, siempre preparo con temor, con mucha oración. Yo pienso el Señor fue un artesano tan hábil y mejor maestro del país. ¿Encargaría a cualquier persona el primer tesoro nacional? Tiene un martillo ya, pues vamos a cargar a esa persona en ninguna manera. Buscando un montón, mucha gente, ¿quién es el más hábil y mejor maestro? Y ya que muchos coreanos habrían sentido desanimados, así que le habría pedido para que restaurara tal como era anterior sin tener en cuenta los gastos. Yo no creo que él utilizaría mala calidad, con materiales de mala calidad para aprovechar algunos 1.000 euros. No creo. Aunque sea yo una persona tan normal en este mundo, para enfrentarme a 50 personas o 100 personas, necesito mucha oración con el temor. Para ese Señor también fuese una oportunidad para tener gran honor de su vida, de toda su generación. Así que no pienso que él utilizaría un árbol de mala calidad. Porque aunque sea ganso, es un material, un árbol
un árbol muerto, ¿verdad? Pero no pasando mucho tiempo se rajó y se derrumbó poco, así que fue un problema, creo, problema grande. Pero en la casa de Dios jamás pasará esto. El árbol, el cedro, crece alrededor 30 o 40 metros. Hay un país que se llama Líbano, cuya bandera tiene un árbol como árbol navideño que se llama cedro. El cedro crece alrededor 30 o 40 metros, pero para crecer esa altura se necesita prácticamente 3.000 años por lo menos, porque crece menos 2 centímetros por un año. En caso de otros árboles, nuestro país solo lleva como 70 años después de independizarse. En este año, así que en este año celebra muchos eventos por cumplir 70 años, ¿no? Pero si vemos las fotos o algunos documentos de la guerra 24-25 de junio, no había nada en todo el territorio del país excepto de Busan por guerra. Fue muy desolado como el desierto de Israel totalmente, pero ahora, si salimos afuera, fácilmente podemos encontrarnos muchos árboles verdes y muy altos, aunque pasando solamente 60 o 70 años, pero todo el país se convirtió así, completamente se ha cambiado como verde. Pero este árbol llamado el cedro no se convierte en un árbol alto ni verde. Todos los días parece que es lo mismo. Este año, siguiente año, después años, parece que está igual que anterior totalmente, porque apenas crece 1 centímetro, 2 centímetros. Sin embargo, para ser 30, 40 metros, ha de pasar y ha de aguantar más de 3.000 años. Hay que aguantar muchos tobelinos y el calor del tiempo de 3.000 años, soportando todas las condiciones extremas durante más de 3.000 años. Cuando crece su altura, Salomón lo llevó y utilizó como la columna de la casa de Dios. No usó otro árbol. Necesitamos nosotros la consistencia. Necesitamos soportarlo, no solo ser profesor un momento, ni tener un corazón caliente por rato. ¿De dónde viene el fruto más importante de la vida? Viene de la consistencia, proviene de la continuidad. Si procuramos los resultados en este momento, podremos fracasar en gran manera. Aunque sea el mejor artesano, si hace la obra mirando su beneficio aparente, puede avergonzarse. No solo nos fijamos en los resultados inmediatos, mantengamos nuestros propuestos alto hasta que venga el Señor con firmeza. El niño que está delante de mí ahora, aunque no parece que puede cambiarse, pero continuaré haciendo este trabajo que me ha dado el Señor. Lo haré constantemente, lo aprenderé constantemente, oraré constantemente para el Señor. El corazón de lo que hace constantemente es la primera actitud que se refiere el profesor idóneo. Así que cogemos 4 palabras importantes del versículo 1, es a Jehová en todo tiempo, no en vez en cuando, sino todo el tiempo, y estará de continuo en mi boca, de continuo. Hemos de invocar al Señor continuamente, así es importante, ¿no? No debemos servirle solamente cuando tengamos un corazón ardiente, no solo cuando quiero. Así que primera condición de profesor idóneo es enraizar continuamente siempre, eso es importante. Para ser utilizado por Dios, no hace falta ser prosperado en todo como la hierba que tenga mucho talento, no hace falta esto, sino el aspecto constante, sin cambio, es más adecuado e idóneo. No debemos olvidarlo esto, porque la continuidad ciertamente tiene la influencia. Mis estudiantes que encargo por un año parece que no ha cambiado nada. Ese momento hay que continuar. Quizás después de un año con otro profesor en el siguiente año parece que se ha cambiado rápidamente.
podemos sentir como desanimar, podemos desanimar. Conmigo tenía muchos problemas, pero con ese profesor, ¿cómo habrían enseñado? Así que ellos se comportan bien. Por mi trabajo durante un año. Por supuesto, ese profesor ha hecho bien, pero ¿por qué no había dejado a este alumno yo? Este estudiante no había cambiado por el momento de algunos profesores, sino por haber los que habían dicho continuamente para mirar al Señor, así que se ha cambiado. He recibido la salvación en el año como 1982. Todos tienen diferente fecha, ¿no? ¿Aquel día ha venido el Señor? No. Aunque vino el Señor hace 2000 años, pero para hacerme entender el Evangelio en aquel día, gracias a la persona que estaba al lado de mí. Y esa persona, gracias a la persona que había predicado a él. Si pensamos más y más, había algunos que decían ven y ve, como la mujer samaritana, no solo decía, sino algunos fueron lanzados a la olla del horno, al pozo de los leones, no solo sufrimientos extremos, además hasta que entregaron sus vidas. A través de muchos de ellos, en aquel día hemos recibido la salvación, no tenemos que olvidarlo. Durante 20 años de mi vida anterior, alguien entre ellos si abandonará predicar a mí en algún momento, o si abandonara un cristiano anterior predicar, ¿qué pasaría? Así que tenemos la razón que hemos de continuar. En el momento que nos encargan, no abandonamos a los estudiantes encargados, no miramos solo los resultados inmediatos, hasta final. Continuamente, tenemos que enraizar como este cedro por 2000 años, 3000 años, aunque venga cualquier tormenta, viento violento del desierto, aunque tempestad alguna damasca, debemos estar en su puesto, como siempre, pues puede ser utilizado en la casa de Dios. Que hay dificultad, me voy allí, por los hermanos incómodos, me voy al lado, así mover los pasos, no podrá ser utilizado por Dios. Porque vive siendo conmovido. ¿Por qué? Salmos 16, versículo 8. Salmos 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque yo vivo siendo conmovido, como el tamo delante del viento, porque no ha puesto delante el Señor siempre. El versículo 8 dice que siempre. Algunos solo ponen la mirada a veces, solo en vez de cuando solo a veces piensa en el Señor, cuando tenga la dificultad o sufrimiento, cuando enfrenta al asunto importante, cuando necesita la ayuda. Aquel momento piensa el Señor. ¿Por qué? Si no, podría recibir el castigo. Si no hiciera así, no podría conseguirlo esto. ¿Cómo hacer el negocio? Confiar en el Señor. Esa persona será conmovido. Algún momento parece que está buscando al Señor, pero si suspenden el examen, si no aprueban la universidad, ¿qué haría? Se aparta, lo deja, porque ha orado mucho, pero Dios no me responde. Para esa persona Dios no responde. Para esa persona, si hay algo que Dios no me responde, para ese hombre Dios no ha respondido. A Dios, ¿qué importaría escuchar a tales personas? Dios no necesita a nadie aquí, lo siento, pero si no hubiera ustedes cerrará la escuela dominical, excepto yo no habrá algún predicador. A Dios no le importa una persona como yo. Sin embargo, para nosotros sin Dios está bien. El mundo no conoce nada, pero sin Dios estamos bien.
yo o una familia amada, cuando tenga una enfermedad tan grave que no puede hacer nada el doctor, sin Dios, ¿está bien? Dios no necesita a la persona. Por supuesto, Él nos ama mucho, pero acerca de la habilidad, mientras Dios no hace falta nada a nosotros, pero nosotros no podemos hacer nada sin Dios en ningún momento. Ya sabemos en la cabeza, pero solemos olvidarlo fácilmente. Así que conmovimos. Así que por la situación del mundo, desesperamos, quejamos, murmuramos. Si piensa a Dios en primer lugar, podremos estar sin mover. Por lo tanto, no tenemos que olvidar que el primero, para ser profesor idóneo, hay que continuar. El segundo, vamos a ver la hoja. El profesor debe conocer sobre su debilidad. Vamos a pasar Salmos 34, versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. El manso en Jehová se gloriará. Abajo, versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Nosotros, para entender las cosas celestiales y las cosas de la vida cristiana, debemos tener en cuenta de sus incapacidades y hay que entender que sin ayuda de Dios no es capaz de nada. Porque podemos recibir la gracia de Dios cuando seamos humildes. Eso porque Dios rechaza a los orgullosos y se acompaña a los humildes. Abajo en la hoja, últimas 3 líneas. Sin corazón humilde, sin conocer su debilidad, no puede establecer a los demás. Cuando tenga el corazón como niños, podrá recibir a los niños y enseñarles y conversar con ellos. Hay un dicho famoso en este mundo: al tirano tiene miedo, pero no hay respeto. En el trabajo algunos son muy fuertes, ¿no? Carácter muy fuerte, algún jefe o el director. Si manda algunas cosas debe terminar rapidísimo. Si no haga bien, los papeles volarán sobre la mesa ante mis ojos. Así que si él viene a la oficina, nadie puede tomar ni café. Tiene que sentar con una postura recta. Pero después de salir del trabajo es totalmente diferente, ¿verdad? Si se reúnen los compañeros en la cena, murmuran y insultan muchísimo a esa persona. ¿Por qué? Porque no hay respeto a él. Obedecen bien y siguen mucho, pero no se mueve el corazón, porque no la respeta. No sé ustedes qué grado encargarán, pero a través de conversar con estudiantes podrán guiarles correctamente. Pero, ¿qué es la esencia de la conversación? Es humillar el corazón. Entre pareja, para evitar una riña, hay que humillar el corazón. Si quiere comunicar con los hermanos profundamente, no debe ser alto. Aunque tienen diferentes pensamientos, diferentes conceptos de valor, primero voy a escuchar. Así tiene que tener un corazón humilde de recibir y aceptar a esa persona. Si no tuviera un corazón humilde, jamás podrá ser cercano a él. Estudiantes parece que obedecen bien a los autoritarios, pero no abre su corazón. ¿Por qué? En su corazón no quiere seguirle. Así que aunque tenga muchas capacidades del mundo y muchos talentos, tiene que tener un corazón como ante Dios me falta muchísimo. Sin ayuda de Dios yo no puedo guiarles al camino correcto. A la comparación de mi época, esa época hay muchas tentaciones, muchos pecados tan duros. Así que para guiar a ellos, no por mi fuerza propia, sino con la ayuda de Dios, solamente yo puedo. No importa que tenga algún diploma del maestro,
entender su debilidad es un atajo de ser profesor idóneo. Es por eso el segundo debe ser conocido sobre su debilidad y falta. Página 1 abajo fue citada Jeremías 9, versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabece en esto el que se hubiera de alabar, el entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No hay que olvidar que la persona que pide todas las cosas, no jactando las cosas mundanas, tales como su valentía, su riqueza, su sabiduría del mundo, podrá ser profesor idóneo. Pasamos a página 2. Tercero, profesor debe ser el hombre de la oración. Versículo 4 de Salmos 34. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Abajo, este pobre clamó y le oyó, Jehová lo libró de todas sus angustias. El profesor que oró ardientemente al Señor y recibió la respuesta de Dios podrá saber ayudar a estudiantes. Aquí también Salmos 27, 7 a 8. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué necesitaría para buscar el rostro del Señor? Ciertamente necesita la oración. Es una cosa que hemos aprendido varias veces en el seminario. Aquí hay espíritu, alma y la carne. Han aprendido que tienen diferentes deseos entre espíritu, alma y carne, ¿verdad? Aquí, imaginamos, hay un profesor. No hace falta tardar el tiempo por dibujar. Hay algunas cosas son provechosas para el cuerpo de los niños, como hacer la obra de mano. Si es infantiles, si tiene talento para dibujar, ese profesor durante una hora de la clase podrá dar una clase más divertida y más provechosa, recreable también desarrollando varios músculos de los niños. Hay las cosas provechosas obtenidas por la mano del profesor. También la pasión del profesor puede traspasar al corazón y a la voluntad de los estudiantes. Yo también quiero ser profesor como ese profesor. Así ellos pueden decir, pero esta pasión y esta habilidad de profesor no pueden afectar hasta el espíritu de los estudiantes, porque el espíritu solamente a través de la oración. Solo cuando oramos al Señor ardientemente, Dios enderezará correctamente el espíritu de estudiante. Vamos a pasar a San Marcos, capítulo 9. San Marcos capítulo 9, versículo 29, 9, versículo 29. Leamos juntos. Y les dijo, este género con nada puede salir sin oración y ayuno. ¿Cuál es nuestro propósito final de ser profesor? Único, para cambiar a los estudiantes que están corriendo hacia el mundo, ¿verdad? Nosotros enseñamos a ellos durante todo el año, pero no hay ningún cambio. Siguen jugando, insultando, no teniendo ningún interés en la salvación, ni en Dios, ni pensando nada. Pues ¿qué valdrá? Aunque hemos trabajado duro, estamos contentos, pero no vale nada. Eso para cambiar a estudiantes.
Los profesores del mundo también trabajan para corregir a ellos correctamente, pero para cambiar a ellos hacemos este servicio. Pero ¿de dónde viene este cambio? Solamente a través de la oración. Aunque tenga muchos talentos del mundo, si no hubiera la oración que invoca la ayuda de Dios, no podrá llevar ningún cambio. En la época de los jueces, el capítulo 1 empieza, consultaron a Jehová, pero el último capítulo termina, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando era profesor de novato, busca ayuda de Dios ardientemente, pero si acumula la experiencia, pasando mucho tiempo, dice, ¡ay, no lo haga así, hermano! No es así. Así no. ¿Cómo? Según su experiencia, según su manera propia. No debe confundir que hay que enseñar su manera. No tenemos que olvidar que podría fracasar si vive conforme su experiencia. En cualquier cosa, en cualquier situación, pasando en el tiempo, de su manera, de su opinión, según lo que bien le parece. Así viven muchos. La salvación también, ¿no? Al principio agradecimos mucho. ¿Qué queja, qué murmuración teníamos? Aunque teníamos misma situación, pero más estábamos agradecidos por eso y glorificábamos a Dios. Pero lamentablemente, pasando el tiempo en la reunión, suelen decir fácilmente, así ocurrirá una cosa grave, problema. Habla conforme de su según pensamiento. Hay que decir, vamos a orar a Dios primeramente. Profesores, tiene que ser el hombre de la oración. El cuarto, en el medio de la página 2, el profesor tiene que tener la experiencia de la fe. Versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No solamente la oración, sino la experiencia de recibir la respuesta es muy importante. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es muy necesario tener una experiencia de ser librado por Dios al clamarle. Mientras que es necesario la teoría, la experiencia de la palabra podrá sacar el mayor esfuerzo. Número 1, pero algunos ponen solamente la experiencia en primer lugar. Eso es muy peligroso porque la experiencia que no tenga la base en la palabra no puede ser correcta siempre. Algunos podrán decir su experiencia, a veces es correcto y útil en algunos momentos, pero la desventaja fatal no es siempre ser correcto en todo el tiempo, no siempre. La experiencia debe estar fundamentado en la palabra. La experiencia como los versículos 4, busqué y me oyó, y al clamar me oyó. La experiencia de buscar a Dios primeramente es muy importante. En el párrafo abajo, el que tiene la experiencia de la fe sabrá sostener y ayudar a otras almas. Así que tenemos que recibir las situaciones dadas con la gracia. Número 1 abajo, si me permite la pobreza, tengo que recibirla con la gracia, así que podrá sostener el corazón de los otros pobres. Si alguien ha sufrido por la enfermedad, tiene que recibirlo con la gracia. En algún momento será útil al ayudar a apoyar a otros enfermos. El conflicto de la empresa, dificultades económicas, problemas familiares, etc. Cualquier tipo de las dificultades, si reciben con la gracia, si vence con la fe, va a experimentar la ayuda de Dios. Pasamos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. El cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros consolados por Dios.
¿Por qué Dios nos permite tales tribulaciones, situaciones, sufrimientos? Para que damos consolaciones a los que están en el camino de tribulaciones, sufrimientos, para consolarles, sostener a ellos, para guiar al camino correcto a estudiantes. Los profesores tienen que pasar muchas dificultades. No deben olvidar esto. Vamos a pasar página 3. Salmos 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay que recordar que si teme al Señor, Dios nos librará en cualquier situación. Segundo Reyes capítulo 6, versículo 17. Ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo, de ejércitos, carros de fuego. En 2 Reyes capítulo 6, el rey de Siria ha atacado varias veces a Israel, pero Eliseo enseñaba siempre al rey de Israel a no pases por tal lugar porque los sirios vayan allí, por lo cual el rey siria llamó a sus siervos y dice que aquí hay espina entre nosotros, sino cómo ellos pudieron saber. Entonces uno de ellos dice que en Israel el hombre de Dios está, el cual declara al rey de Israel la palabra que tú hablas en tu cama más secreta. Al escuchar eso hay que girar, hay que regresar, es normal, ¿verdad? Pero ese rey de Siria, como tontería, pensó que iba a matar a ese hombre de Dios. La muerte de Eliseo significaría la muerte de Dios, pero preguntó, ¿dónde está el varón de Dios? Dijo que está en Dotán. Pues para que no huyese Eliseo, vinieron de la noche y sitiaron la ciudad. En la mañana el criado de Eliseo vio que la ciudad fue situado por gran ejército de los sirios. Así que su criado dice que, Señor mío, ¿qué haremos? Nosotros también viviendo en este mundo, las hermanas se levantan ¿cómo? Si retrasa un poco, llega tarde. ¿Cómo? Alborota muchísimo, ¿verdad? El criado también dice que, ¿cómo haremos? Pero Eliseo miraba otra cosa. Él oró. Por la oración, su criado también pudo verlo. ¿Cuál fue? El monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego. Si Dios decide, el gran ejército de Siria destruiría en un momento. Eliseo estaba mirando esto, no tenía ningún miedo. Si confiamos en Dios en verdad, si cree en Dios, Dios es todopoderoso, que es omnipresente en verdad, ¿por qué está tan desanimado? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué desesperan? ¿Por qué dice que cómo? Dios nos promete que va a proteger alrededor de nosotros. ¿Solamente a Eliseo? No. Nosotros también tenemos que experimentar que Dios protege a nosotros. Cuando todo vaya bien no sabemos bien, pero cuando tenga dificultades, cuando enfrentan a tales tribulaciones extremas que han de dejarse el profesor, si lo soporta y si continúa hasta final, ese profesor que tiene la experiencia de la gracia de Dios, ese profesor lo diría que Dios lo librará al confiar, lo diría valientemente o si no, diría a lo mejor Dios lo hará. ¿Así diría? No. A lo mejor así diría, no, seguramente. Ciertamente Dios nos librará, así dirá. Dios no nos abandonará, no dejará a sus hijos en sus manos. Pueden decir valientemente. Para esto necesitamos la experiencia de la fe, de haber vencido, la de la protección de Dios, estos indispensables.
nosotros, ¿cómo podríamos entender las cosas espirituales? Aquí la parte del medio, por experimentar. Número 1, hay que conocer la bondad de Jehová a través de las experiencias. La salvación también, al experimentar la salvación, podemos entender la verdad sobre la paciencia, ¿verdad? Aunque hay alguien incómodo, alguien como incómoda pensando es natural sentirme incómodo al principio, asistiendo a la reunión podemos entender la importancia de la reunión. Aquí hay muchos jóvenes, si no hay reunión de jóvenes está bien, el pastor viene a la reunión durante todo el año solo da la palabra y no deja tengáis ninguna comunión, pues podréis pasar la época de los jóvenes bien. Aunque la palabra también muy bueno, pero a veces dormimos o a veces olvidamos. Pero a través de la comunión, a través de la reunión podremos entender muchas cosas y resolver muchos problemas. Así, por participar en la reunión, por experimentar la reunión, podemos decir la importancia de la reunión. Los que leen la Biblia puede decir que lea la Biblia y que no ha recibido ninguna consolación por la palabra. No puede decir a estudiantes que lea la Biblia. Así que he escrito aquí las cosas celestiales, pero no solo estas cosas, tenemos que experimentar todos. Vamos a pasar página 4. 1 Juan, capítulo 5, versículo 4, en la página 4, leamos juntos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo podemos vencer al mundo? Entre las tribulaciones, alguien ha experimentado vencerlas. Alguien ha experimentado vencer entendiendo que nuestra ciudadanía está en el cielo, no en esta tierra. Ese profesor puede decir a nuestros estudiantes, aunque tenemos muchas dificultades, podemos vencer. Tenemos la fe, la esperanza del cielo, aunque no haya resultado en esta tierra, pero en el cielo va a resolver sin duda. Al final podremos vencer. El diablo no puede vencernos, así puede decir, ¿verdad? Así tenemos que hablar a ellos con las experiencias. El quinto, el profesor tiene que poseer un corazón alumbrado, eso es importantísimo. Salmos 34, versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Sus rostros no fueron avergonzados. Si encuentra al Señor, sus rostros fueron alumbrados, dice. Abajo de la palabra citada en la segunda línea, cuando la luz entra al corazón, su rostro se vuelve brillante, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 8, vamos a buscar Eclesiastés capítulo 8, versículo 1. Eclesiastés capítulo 8, versículo 1. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Dice que es profesor de la escuela dominical, pero siempre está desanimado. Aquí también la formación de los profesores nuevos, pero sus rostros un poco oscuros, ¿verdad? Pero profesor tiene que ser siempre alegre. Imaginamos yo desde principio hasta final, ¿por qué han venido para ser profesores así tan desanimados, ni pasión ni interés? Pues, ¿quieren venir la próxima semana? No. Aunque fuera la verdad, pero no quisiera venir, no quiere encontrarse, ¿no? El profesor tiene que tener una cara alegría. Apartando su vida personal, el profesor tiene que ser siempre alegre.
El número 2 también, el profesor indignado, no es apropiado. Yo ayer peleé con mi esposo, pero hasta tú, ¿por qué me molesta? Es problema entre vosotros, ¿por qué grita a estudiantes? Yo tengo problema con mi mamá, pero ¿por qué me molesta hasta tú? Es no adecuado totalmente. Estos estudiantes durante una semana tienen algunas heridas por los amigos mundanos o por sus padres, porque el mundo no le encanta a los cristianos, ¿verdad? En San Juan 15 también dice, el mundo os aborrece porque no sois del mundo y no sois iguales que ellos. Pero ese profesor también, ellos estudiantes no por cualquier motivo tienen algunas heridas y han venido a profesores, pero ese profesor también tenía un problema del corazón por el problema de familiar o en la reunión de los jóvenes. ¿Cómo puede decir sin pensar a mí? Así que después de venir a la iglesia, los estudiantes gritan. ¿Por qué se sienten así? Porque no han hecho deberes ni recitaciones. Ya sois mayores. Yo mucho mayor. Yo tengo 26 años. He memorizado hasta yo, pero ¿por qué no lo hiciste? Algo que puede perdonar en otro día, pero en ese día, en su propio corazón, por otro problema, se enoja fácilmente. Los niños, estudiantes, van a recibirlo como son profesores, pero entre 52 semanas del año a lo mejor se enojará a veces, ¿verdad? Sí mismo no piensa que está enojado, pero todos reconocen. Yo no tengo mal humor, pero ¿por qué me preguntas? ¿Por qué pregunta? Dice que no, pero se muestra todo en su rostro. Rostro. Estudiantes pueden tener en cuenta, pero solamente no lo expresan. Nosotros también, cuando mis padres se pelean y nosotros, sin hablar, calladamente empezamos a estudiar y a ayudar a lavar los platos, apagando la televisión, ¿verdad? Los niños más. Para estos niños, estudiantes, no debemos mostrar mal humor a ellos. Cuando mis padres tienen mal humor, no nuestra culpa, sino por sus problemas, eso se ha convertido en una herida en nuestro corazón, ¿verdad? De la misma manera también será a los estudiantes. No debemos enfadarnos por nuestros propios problemas. En Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18, podemos memorizar, ¿verdad? Estad siempre gozaos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. ¿Por qué tenemos que estar gozosos? Siempre hay cosas inagradables viviendo en este mundo, ¿verdad? Yo por la alegría, por la gracia del Señor estoy sirviendo, pero a veces al ver mis estudiantes, Dios, ¿por qué eres mi alumno? No debo que orar así, pero sin intención salen así. A veces, en aquel tiempo no tan agradable, Dios dice que estad en gozosos, por sin orar, por sin cesar orar. No solamente en la habitación, sino todo el momento de nuestra vida debe ser una vida de la oración. Orad sin cesar. Pues ¿a quién oramos? ¿Al dinero? ¿A ídolos? No, solamente a Jehová Dios que me salvo. ¿Con qué nombre oramos? Con el nombre de Jesús que me salvó. ¿Y con qué relación oramos? ¿Con la relación mundanas? No, solamente en el nombre del Señor oramos al Dios. Esa persona solo hay una cosa que debe que hacer, es dar las gracias. Jesús que me libró del infierno al cielo eterno solamente agradece. Pues pueden dar la gracia en todo. Si dan la gracia, pues pueden enojarse, no, estar en gozo. Aunque me falta mucho, pero me cargó profesor, qué bueno. Aunque a veces veo que algunos tienen ensueño, pero hay muchos predicadores que pueden entender la formación de profesores muy duro así. No hay predicadores que reprochen tanto. El Señor
Así, el Señor, que me recibe y entienda en cualquier momento con cualquier mi aspecto, ese Señor nos ha puesto en esta posición. Nosotros, los profesores, tenemos que tener un corazón alumbrado realmente, por lo cual sus caras oran brilla y puede reflejar la luz a los estudiantes. Nosotros no somos como el sol que brilla por sí mismo, sino como una luna del cielo. Reflejamos la luz a esta tierra tan oscura. Antes, sin la luz, por la luna podían caminar, ¿verdad? Aunque la tierra es totalmente oscura, tiene muchas cosas terribles como león, tigres o algunas escarpas, pero por la luna podíamos caminar así. Nosotros primero tenemos que recibir la luz de Dios y tenemos que iluminar a la gente del mundo. ¿Con qué? Con nuestras buenas obras, con nuestros rostros alumbrados. Los niños acuden a los profesores que reciben y les abrazan. Mientras que es correcto y justo, pero no podrán seguir a ellos, quienes siempre estrictos y tienen mal humores. Así que tenemos que recordar que tenemos tener un corazón alumbrado y profesores tienen que alejarse de la oscuridad y del pecado. No solamente hermanos, sino hermanos y hermanas. Hay que tratarse con toda sinceridad. Hay que alejarnos las cosas que tienen relación con el pecado o la oscuridad, solamente con un corazón brillo. Tenemos que tratar a ellos. Aunque tienen menos edad, pero aún son pequeños, pero tienen almas que ha puesto con la misma sangre de Jesús. No hay ninguna alma que podamos tratar sin cuidado. Aunque un niño tenga 5, 6, 10, 7 años, pero no tiene que tratarse sin pensar. Tenemos que tratar a ellos con tanto cuidado, con un corazón muy puro, aunque es un niño pequeño abrazando a él diciendo está bien tocar su cuerpo, absolutamente no puede ser. No digo yo eso, ya que eso significa que ellos son maduros ni para evitar los problemas de la violencia del mundo, no. El profesor debe tener un corazón limpio totalmente. Cuando el profesor sea así, los estudiantes pueden entender que hay que distinguir de la oscuridad del mundo y de las muchas tentaciones. Pueden creer así. Si el profesor oportunadamente comete el pecado, algo similar al pecado, dice que ya está bien, estamos en el año 2015, ¿cómo puede vivir sin juego, sin móvil? De hecho, yo antes de casarme, yo también tenía un novio o novia secretamente. Está bien. ¿Cómo no puede tener amigo? Tú eres muy razonable. Es un compañero nada más, ¿verdad? Así dice. No. A lo mejor los estudiantes tengan cualquier tentaciones o pruebas, debe quedar claro, profesor. El profesor debe quedar claro que es correcto e incorrecto. Tenemos que darnos cuenta de que Dios es toda pureza y no perdona hasta el último cuadrante. Si uno piensa solamente Dios es amor solamente, no podrá recibir la salvación. Cuando uno entienda a Dios de juicio, puede tener un corazón, debo recibir la salvación. Sin un corazón quebrantado, ¿podrá recibir la salvación? Jamás. Podrá, porque vienen muchos al seminario, pero porque no reciben la salvación. Sabe que tiene suficiente pecado, pero no lo se sienten profundamente, no entiende personalmente, no ha de ir al infierno hasta que cortar los brazos. Cuando uno tiene un corazón amargo, como estuviera en el infierno, puede tener un corazón arrepentido, ¿no? No deben aparentar que como un profesor que defiende a los estudiantes siempre y comprenden todo y que tiene mucha flexibilidad. No debe querer ser un profesor famoso, sino hay que ser un profesor limpio y puro. Para esto, desde yo primeramente, tiene que ser un profesor que aleja del pecado hacia el Señor. Entonces los estudiantes pueden alejarse de los pecados. Página 5 vamos a pasar.
Número 6. El profesor no hay que caerse en el satisfecho de sí mismo, sino hay que desarrollar continuamente. Salmos 34, versículo 9-10. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada faltará a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrá falta de ningún bien. Como ya soy profesor, estoy muy contenta. Yo anhelaba y quería ser profesor, pero ahora soy profesor, qué bien. Si yo hago bien, no habrá ningún problema a mí. Así, ya pasó su formación, ya tiene su título y ya es profesor. No es novato, sino profesor oficial. Oficialmente ya es profesor. Pues ya está. No, hay algo mejor. Dios quiere dar muchas cosas, pero algunos se hacían ya. Si conejo y tortuga, ¿quién más rápido? Tiene que pensar. Por supuesto el conejo, ¿verdad? Pero ¿quién ganó en Pálpula? En el cuento. Es más rápido el conejo, pero conejo pensaba, él no corrió detrás, sino descansó por un momento. Ya está bien, yo muy rápido. Para conseguirme, él tiene que correr más. Así, él mantuvo su estado actual. No deben olvidarse que mantener el estado actual trae el retraso, porque llevando la vida cristiana, sirviendo como el profesor, ya no tengo celo, ya no quiero mirar al Dios, pero alguien si recibe la salvación más tarde que yo, pero avanza sin cesar, si en algún momento estará más delante que yo en la fe. Porque dice que muchos primeros serán postreros, postreros primeros. Dice muchos primeros serán postreros. Tenemos que dejar el pensamiento que ya está suficiente. Tenemos que dejar ese corazón. La palabra citada, hay muchas cosas que hemos de conquistar, porque el Señor nos da abundantemente las buenas cosas. Josué 1 también dice, yo os he entregado como lo había todo lugar que pisae la planta de vosotros pie. El profesor tiene que avanzar continuamente, hay que orar para que crezca la fe cada vez más. Hay que entender que es inadecuado mantener el estado actual. En Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido le he dudado más bien para el progreso del Evangelio que había sucedido para apóstol Pablo, muchos sufrimientos, pero eso se convirtieron en el progreso del Evangelio hasta extenderse a Roma, ¿verdad? En Filipenses 1:25 se trata sobre el provecho de la fe y en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 15 también, pero dice, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Dice que no somos de los que retroceden para perdición, aunque somos un poco lento, pero tenemos que avanzar poco a poco, ha de mejorar. Les agradezco mucho a ustedes por encargar un encargo tan importante, pero sus estudiantes, sean primarias o secundarias o bachilleratos, pero tienen que tener mejor fe que la de profesores. Entonces, a lo mejor tendrán un corazón similar que vosotros, como está en la última época, que está lleno de los pecados. Tenemos que orar para que salgan más cristianos mejores que nosotros. Cada vez hay que desear nuestros alumnos sean mejor que yo. No tiene que ser igual que yo. No debe ser igual que yo, ¿verdad? Entre mis estudiantes hay que salir muchos obreros del Señor. No debe ser igual que yo, ¿verdad? Como yo hacer bien cuando haga bien. Cuando hace bien. Pero no es correcto, ¿verdad? Espero que haga siempre bien ellos y nosotros mismos también, cada vez más y más. El fuego del Evangelio tiene un carácter de extenderse ampliamente en lugar de apagar, ¿verdad? Aunque hay cualquier interrupción, obstáculos, tenemos que recordarlo esto. Aquí acerca de la oración de Jabes, en 1 Crónicas capítulo 4, versículo 9-10,
Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharás mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librarás del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Lo negó? No, lo otorgó. El nombre de Jabes significa tristeza. Eso no solo referiría que una aflicción simple del momento del pacto, porque nombrar a su hijo como Jabes es nombrar como para llamar toda la vida como tristeza, tristeza. Al dar la luz a su resto de los hermanos también tuviera el dolor, ¿verdad? Pero el dolor del parto es algo que pasa a todos. Pero ¿por qué puso el nombre del hijo amado como Jabes? No será una respuesta tan exacta, pero voy a leer la parte citada. Jabes significa la tristeza. Esto no se refiere a un dolor de parto normal. Es posible que hubiera alguna historia trágica de su familia de Jabes o fuera mala situación o algo terrible. Pero Dios hizo Jabes como la ola. Así que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Cómo podría ser así? Porque él oró. No tenemos que olvidar que él oró, Jabes oró. En la vida cristiana no tenemos que satisfacerse de sí mismo, tampoco triste como estar en triste de sí mismo. Mi nombre es Jabes, ¿qué remedio tengo más? Esa actitud tampoco no es inadecuado. Hay que avanzar fijando la mirada en el Señor, así que puede ser profesor idóneos. Pues séptimo, profesores tienen que tener muchos entrenamientos, pruebas de sacrificio también. Salmos 34, versículo 19 dice, muchos son las aflicciones del justo. Dice que hay muchos profesores también van a pasar muchas dificultades. Pero Dios de todas ellas le librarán Jehová. Dios no solo las quita, sino da la gracia abundantemente para que podamos soportarlas. Salmos 18, vamos a buscar Salmos 18, versículo 99. Pasamos a 18. Salmos 18, versículo 29. Contigo desbarataré ejército y con mi Dios asaltaré muros. Tenemos que correr en medio del mundo que nos persigue, burla, menosprecia, pero Dios no habla que no habrá muros, sino hay que asaltar los muros. Hay que asaltar estos confiando solamente en Dios. Dios, quita a esa persona, ese jefe, cualquier muro tenemos que asaltar cualquier muro, hay que pedir la gracia para asaltar estas dificultades. Dios nos ha dado la fe de asaltar los muros. Página 5, en último párrafo. En cualquier situación, no tenemos que olvidar que Dios siempre está con nosotros. Antes, José fue echado al cárcel siendo infanado muy injustamente, pero tenemos que recordar que Dios apoyó a José para que pudiera soportarlo, añadiendo la gracia. Si no fuera aprobado por las aflicciones, es difícil entender la palabra perfectamente. Un profesor no entrenado por las aflicciones es difícil ser adecuados. ¿Cuándo crecen los niños? ¿En el día o en la noche? En la noche, ¿verdad? Dice que se crecen notablemente después de enfermarse. Crecen increíbles, crecen notablemente, pues saben que es necesario para el crecimiento de la vida. No alegría, ni próspera, ni honor, sino son necesarios aflicciones y las tribulaciones. Si vienen solamente buenos estudiantes en la clase, en mi aula, la fe del profesor no puede crecer nada. Pero
para crecer mi fe un estudiante como oveja negra que más preocupante de toda la iglesia si está en mi clase él, pues mi fe puede crecer. En aquel momento mi verdadera fe puede crecer. Cuando confío en Dios verdaderamente puede crecer. No tenemos que tener miedo sobre esto. Cuando vienen las dificultades, a mí hay que confiar que el Señor me hace crecer. Y el octavo, página 6. El profesor no debe pensar que es algo pequeño su encargo. Versículo 11 dice, venid hijo, oídme. Dice que no es hijos, dice, ¿no? Dios no encarga desde algo grande desde el principio. No hay que olvidar que Dios encarga desde las cosas pequeñas. Poco a poco va a encargar las cosas o asuntos importantes y grandes. ¿Por qué? Todos los que fueron utilizados en el Señor recibieron la bendición por obedecer desde las pequeñas cosas. Saúl, David también por obedecer a sus padres se convirtieron al rey y matar a Goliat, ¿verdad? No hay que pensar que es la pequeña cosa nomás. No hay algo insignificante. Para nosotros no hay algo poco en cualquier estudiante, en cualquier servicio. No hay una cosa pequeña sin duda. Las cosas dadas en el Señor, todos son importantes y grandes. No debemos olvidar esto. Y noveno, el profesor hay que cuidar su acto y su manera de hablar. Salmos 34, versículos 12 y 14. ¿Quién es el hombre que desea la vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Aparta del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Los profesores tienen que evitar la palabra brutal ni quejas a los hermanos. También tiene que tener buenas obras. Hay que respetar las reglas, normas. Porque el profesor que modera puede afectar correctamente a los estudiantes. El profesor que controla sus dichos hechos puede hacer a los estudiantes alejarse del pecado. Si un profesor usa unas palabras coloquiales o jerigonzas para que se sientan en igualdad con los estudiantes, pues estudiantes podrán atreverse a hablar cosas insultos grandes más. Es incorrecto, ¿verdad? Para hacer alejarse de los pecados hay que controlar mí mismo también. Pero en realidad yo hago así. Aunque es verdad, tiene que enseñar correctamente. Aunque tenía tentación de pecado, no debe decir que ya está bien ser tentado por el pecado. No. Aunque yo no hago bien, hay que decir valientemente, estoy aquí. ¿Cómo soy perfecto? No, me falta mucho, tengo muchas debilidades, pero para ser profesores nosotros vamos a ser profesores débiles, ¿es verdad? ¿Es correcto? No, hay que animar como vamos a ser profesores apropiados, idóneos, pensando que fuera correcta, hay que hablar de esa manera, porque esa palabra será azote de sí mismo y será provechoso al oyente. No deben ponerse del lado a lo incorrectos. Hay que decir que debemos hacer así. Tenemos que orar al Señor, tenemos que clamar, hay que alejarse del pecado. En Proverbios capítulo 30 sale un animal, lagarto, ¿no? Lagarto. Dice que lagarto viven en el palacio. Toda especie reptil son terrible, horrible, ¿no? Todo bebés de animal son muy bonitos, monos. Cachorro, potrillo o ternera, está bien, pero serpiente, bebé de serpiente, horrible. Si le gusta a alguien, algunos le gusta, pero es una persona ridículo. Pero ¿cómo el lagarto puede vivir en el palacio? Él, al encontrarse a ellos, se cortan su cuerpo, sí mismo, hasta la mitad. Ellos cortan hasta la mitad de su cuerpo. Ellos cortan después de hacer anestesiar. Un momento, doctor. Hágame por favor anestesia a mí. ¿Así? No. En aquel momento
Hay que cortar rápidamente para vivir. En este momento, aún me duele. Hay que cortar para vivir. De misma manera, hay que controlar nuestros dichos y nuestros hechos para enseñar correctamente a los estudiantes. El ejemplo de la vida de los profesores puede ser provecho a los estudiantes. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5, versículo 16. Aquí hay una palabra muy famosa. 5:16. San Mateo 5:16, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestros Padres que está en los cielos. Como soy tan buena, hay que decir así, no, muestra, para que vea. Hay que mostrar buenas obras, para que los estudiantes piensan, como ese profesor, yo también quiero cuidar de manera de hablar, quiero servir como profesor, quiero poner Dios adelante como mi meta, aunque tengo muchas dificultades, pero voy a enraizar en la iglesia como profesor. Con toda pureza dice. Y el 10, el profesor tiene que investigar. Tiene que tener ciertos conocimientos sobre Cristo y el Evangelio. Salmos 34, versículo 20 a 22. Él guarda todos sus huevos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo de maldad, y a los que aborrecen al justo será condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no será condenados cuantos en él confían. ¿Por qué no serán condenados? ¿Por qué Dios fue condenado en mi lugar? Profe, tengo muchas dudas. Mi madre dice que cómo yo puedo recibir la salvación. Pues ya, me desahogo por su mamá. Vete y consulta con pastor. ¿Así dice? No. ¿Cómo podríamos comprender su corazón de los estudiantes? Hay que investigar. Quizás sigues enfocando en tu pecado solamente, pues tú seguirás teniendo muchas dudas, por lo cual hay que mirar al Señor de la colina Gólgota. Si mira la cruz, pues ¿cómo será el problema del pecado? Aquí está escrita, ¿no? Dichoso el hombre que confía en él. ¿Sabes tú por qué no hace falta ser condenado? Porque, Señor, ya recibió en tu lugar. Debemos decir exactamente, correctamente. Pero si el profesor dice que yo también tengo duda por tu comportamiento, pues este estudiante aún es salvo, pero puede preocupar continuamente. Confirmar a los que tienen la duda es mejor que solo decir que ya está bien, tú eres salvo, como falsa profeta diciendo la paz, paz, no es correcto, ¿verdad? Nosotros, en verdad, investigando, aún es un asunto personal ante Dios, pero no sé, profesores también han tenido tales experiencias, pero a veces no pueden dormir por incertidumbre de la salvación, mientras que habían escuchado el Evangelio, pero mirando su vida todavía incorrecto. Pues, ¿cómo hacen a veces? Se preocupan tanto por no ser dejado así. Algunos que tienen un corazón tan débil puede ser sujetado por el miedo. A estos estudiantes, ¿cómo dirían? Mira a tu obra o a la cruz. Dice que dichoso el hombre que confían en él. Dice que inquirir. En Esdras también, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla, ¿verdad? Pero profesores no hacen falta preocuparse, siempre como tenemos tenemos muchas oportunidades para inquirir juntos, aprender juntos, ¿verdad? Así que no tenemos que seguir
el método de discutir como los mundanos, sino pidiendo la ayuda del Señor. Tenemos que investigar. Vamos a pasar página 7. Ezequiel capítulo 44 versículo 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y los profanos, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En nuestra época, el diablo está utilizando fuertemente el medio para desviar los corazones de la gente, con medios incontables, varias herramientas, incluso el diablo prepara muchas maneras fantásticas para atar a la gente. Pues, ¿cómo debemos hacer? En Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Si la enseñanza nuestra enseñanza como la de escuela o solamente la manera superficial, pues ¿cómo podremos ganar su corazón de los estudiantes? El mundo busca el método, pero tenemos que recordar que para nosotros siempre la palabra y el poder de Dios es gran fuerza. Segundo Corintios capítulo 10 versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aquí dice, solo en Dios. Ahí, no confiando en sus pensamientos ni en talentos de profesores, solo en Dios. Hay una ecuación famosa: solamente por el Dios será el poder que pueda vencer todo, ¿no? En este mundo el diablo tenta a los estudiantes con muchas cosas incontables, la gente también para acumular un montón de las cosas, aunque hay palabra abundantemente, pero la gente solo vive diligentemente para acumular más cosas buenas y muchos desde la mañana hasta la noche. Así que se pierden una cosa. Aunque han escuchado la palabra, pero por la avaricia del mundo no puede entender el Evangelio. Yo entiendo, yo soy pecador y tengo que ir al infierno, pero mañana tengo una cita para ganar el dinero. ¿Cita importante? Y se pierde el Señor Dios. Pero aún no tenemos nada, pero tengo solo Dios. No tengo ninguna cosa del mundo, pero solo tengo Dios. Eso, tener todo, puede vencer todo, puede entrar al cielo eternamente. Si confía en el Señor solamente, aún no tiene nada en el mundo, podrá tener gran poder que puede vencer todo el mundo. Por último, vamos a ver el efecto de profesores. Salmos 34, versículo 11 a 14. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apartate del mal y haz el bien. Buscar la paz, síguela. ¿Quién desea vida y el bien? Dice que versículo 13 y 14 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz, síguela. Y en última página 8, segundo Timoteos capítulo 3, versículo 16 a 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para buena obra. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, para todo necesita la Biblia. Temer a Jehová es aborrecer la maldad, es seguir la verdad. Cuando obedezca, incluso no sabiendo la razón, podrá entender a Dios, ¿verdad?
Tenemos que enseñar esto y tenemos que enseñar a amar, obedecer a los profesores y a los padres también. Tenemos que enseñar a predicar. Todas las cosas serán buenas obras. Primeramente, bienvenidos a los hermanos que solicitaron para ser profesor. En Romanos capítulo 8, versículo 28 también dice, todas las cosas les ayuda a bien, ¿no? A veces estará lleno de alegría, de gracias, pero a veces algunas cosas podría pensar, yo podría hacer, debo que hacer, podría encargar esto, pero cuando uno obedece al Señor, aunque no quiere, no sabiendo la razón, como yo fui llamado al Señor como profesor, cuando yo obedezco en el Señor me hace provechoso, no solo yo, sino hasta nuestros estudiantes. Así, al camino recto, correcto, espero que todos los profesores vayan orando siempre al Señor. Pues vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias. Aquí están los hermanos tan preciosos. Ponte tus manos y adelanta siempre en todas sus vidas. Y ayúdales para que puedan alumbrar la luz del Evangelio a toda la gente que está alrededor de ellos y añadirles gran poder de la carne y del espíritu en todo. Te confiamos en todo y hemos orado con el nombre del Señor Jesús que nos ama siempre. Amén. Buen trabajo.